¿Te has dado cuenta de que, a veces, las personas que menos saben son las que hablan con más seguridad? El típico amigo que opina de política, medicina y hasta de física cuántica, con la misma confianza con la que pide una pizza. Y mientras tanto, los verdaderos expertos suelen dudar, matizar, llenarse de peros y quizás. Parece una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que los que menos saben parezcan tan seguros y los que realmente entienden un tema a fondo, a veces se muestran inseguros? Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Se llama efecto Dunning-Kruger y no solo explica por qué tu cuñado cree saber más que tu médico, sino también cómo este sesgo puede estar actuando en ti mismo. El efecto Dunning-Kruger es uno de los sesgos psicológicos más sorprendentes que se han descubierto. En pocas palabras, las personas con menos conocimientos suelen creer que saben más de lo que realmente saben. Y, por el contrario, los que saben mucho tienden a dudar y sentirse inseguros. Como dijo el propio Dunning, la primera regla del club Dunning-Kruger es que no sabes que eres miembro del club. Imagina un iceberg. La parte visible es lo poco que crees que sabes, pero lo que está bajo el agua es inmenso. Y ni siquiera lo sospechas. Cuando no conoces un tema, no eres capaz de imaginar todo lo que ignoras. Eso te da una falsa sensación de seguridad. El efecto Dunning-Kruger aparece cuando nuestro mapa mental es pequeño, pero creemos que ya cubre todo el territorio. ¿Y qué pasa con los expertos? Pues justo lo contrario. Saben tanto que se dan cuenta de lo complejo que es todo. Y al reconocer sus límites, dudan más. El resultado: los que menos saben parecen más seguros. Y los que más saben parecen más inseguros. Una paradoja que vemos todos los días. Para entender cómo nació el concepto del efecto Dunning-Kruger, tenemos que viajar al año 1995, a Pittsburgh, Estados Unidos. Lo que ocurrió parece sacado de una comedia absurda, pero fue completamente real. Un hombre llamado MacArthur Wheeler decidió robar no uno, sino 2 bancos a plena luz del día. Entró caminando tranquilamente, sin máscara, sin gorra, sin ningún intento de disfraz. Las cámaras lo grabaron desde todos los ángulos y horas después la policía lo arrestó en su casa. Cuando le mostraron las imágenes, Wheeler no lo podía creer. Con cara de asombro, protestaba a la policía. «Pero si me puse el jugo de limón, ¿el jugo?» Sí. Wheeler estaba convencido de que cubrirse la cara con jugo de limón lo haría invisible para las cámaras de seguridad. Su razonamiento era que el limón se usa como tinta invisible, así que, en su lógica, las cámaras tampoco podrían verlo. Por ridículo que suene, él lo creía de verdad. Y lo más impresionante no fue la idea absurda, sino la total seguridad con la que actuó. Estaba convencido de que su plan era perfecto. Esta historia llegó a los oídos del psicólogo social David Dunning, de la Universidad de Cornell. Dunning no podía dejar de pensar en Wheeler. ¿Cómo alguien podía estar tan equivocado y, al mismo tiempo, tan seguro de sí mismo? ¿Era un caso aislado? ¿O revelaba algo más profundo sobre la mente humana? Para responder a esa pregunta, Dunning se asoció con un joven estudiante de doctorado, Justin Kruger. Juntos diseñaron un experimento muy sencillo pero brillante. Reunieron a decenas de estudiantes universitarios y los sometieron a pruebas de gramática, razonamiento lógico y humor. Después de cada prueba, los estudiantes tenían que autoevaluarse. ¿Cómo crees que lo hiciste en comparación con los demás? Los resultados fueron sorprendentes. Los estudiantes con las notas más bajas creían estar por encima de la media. De hecho, quienes estaban en el 25% inferior aseguraban haberlo hecho mejor que la mayoría, el 67%, cuando en realidad solo estaban por encima del 12%. Mientras tanto, los mejores estudiantes, los que realmente habían sobresalido, tendían a subestimar su propio desempeño. Dunning y Kruger descubrieron algo fundamental. Cuando careces de habilidad en un área, también careces de la capacidad de darte cuenta de tu propia falta de habilidad. O, como lo resumió Dunning, las habilidades que necesitas para dar una respuesta correcta son exactamente las mismas que necesitas para reconocer si tu respuesta es correcta. Es lo que ellos llamaron una doble carga de incompetencia. No solo fallas, también fallas al darte cuenta de que fallaste. Dicho de otra forma, se trata de incompetencia inconsciente. Y aparece otra trampa, el sesgo de confirmación. Buscamos, sin querer, aquello que ya nos da la razón. Si crees que el café es malísimo, verás titulares que confirman tu idea. Si crees que las criptomonedas son el futuro, seguirás a quienes piensan como tú. Filtras sin darte cuenta. El resultado: tu mundo refuerza tu seguridad, no tu precisión.
Lo que comenzó con un hombre cubriéndose la cara con jugo de limón, terminó revelando una de las paradojas más fascinantes de la mente humana. Y ese descubrimiento, publicado en 1999, cambió para siempre la forma en que entendemos la confianza, la ignorancia y el conocimiento. Seguro que te resulta familiar. Ese compañero de trabajo que asegura que puede resolver cualquier problema con una idea rápida, el amigo que después de ver 2 tutoriales en YouTube ya se siente mecánico, psicólogo y hasta nutricionista, o el clásico cuñado que, tras leer un par de noticias en Internet, se cree experto en política, salud o economía. Todos conocemos a alguien así. Pero ojo, no se trata solo de ellos. Este sesgo no es un defecto de los demás. Tú también has caído en él. Y yo también. De hecho, todos lo hemos hecho alguna vez. En la escuela, en el trabajo, en una conversación casual. Es una trampa de la mente de la que nadie se salva. Y aquí viene lo interesante. El efecto Dunning-Kruger no solo explica comportamientos individuales, sino también fenómenos sociales enormes. Desde debates en redes sociales donde cualquiera opina de todo con total seguridad, hasta personas que, con apenas conocimientos básicos, logran influir en miles de seguidores convencidos de que hablan con verdad absoluta. En pocas palabras, el efecto Dunning-Kruger no es solo una curiosidad psicológica. Es un espejo en el que todos, absolutamente todos, deberíamos mirarnos de vez en cuando. Imagina que intentas cantar en la ducha. Tú crees que suenas como Freddie Mercury, pero en realidad suenas como un gato atrapado en una lavadora. Ese es, en esencia, el efecto Dunning-Kruger, no saber lo malo que eres. Porque precisamente te falta el conocimiento para darte cuenta. El efecto Dunning-Kruger describe una paradoja muy humana. Las personas con baja habilidad o poco conocimiento en un área tienden a sobreestimar su competencia, mientras que las personas realmente competentes tienden a subestimarse, creyendo que los demás saben tanto como ellos. Dunning y Kruger lo explican con una metáfora muy sencilla. Para reconocer que te falta conocimiento, necesitas ese mismo conocimiento, pero si no lo tienes, no hay manera de ver tus errores. Es como si intentaras juzgar un partido de fútbol, sin saber las reglas del juego. Lo interesante es que este efecto no significa que la gente sea tonta. En realidad, todos nosotros caemos en él en algún momento, porque en la vida siempre hay áreas en las que somos novatos. Bertrand Russell decía: el problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. Y cuando apenas empezamos en algo, nuestra confianza suele inflarse, mucho más rápido que nuestra competencia real. Para ilustrarlo mejor, imaginemos la famosa curva de la montaña de la estupidez, inspirada en los estudios de Dunning y Kruger. Al inicio, cuando apenas aprendemos un poco de un tema, nuestra confianza se dispara. Creemos que ya lo entendemos todo. Este punto se llama irónicamente la cima de la estupidez. Luego, cuando seguimos aprendiendo, nos damos cuenta de lo poco que sabíamos y nuestra confianza se desploma. A esto se le llama el Valle de la Humildad. Finalmente, tras años de práctica y conocimiento real, la confianza vuelve a subir, pero esta vez de manera más realista y sólida. Ese es el terreno de los expertos verdaderos. ¿Te das cuenta de lo irónico? El verdadero peligro no es la ignorancia en sí, sino la ilusión de conocimiento. Creer que sabemos más de lo que en realidad sabemos nos vuelve ciegos a nuestros errores, y muchas veces demasiado seguros de nosotros mismos. Como dijo Mark Twain, no es lo que no sabes lo que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza, que simplemente no es así. La tendencia a pensar que somos mejores que la media en casi todo nos da una ilusión de superioridad. Como Goethe advertía, qué atrevida es la ignorancia. Piénsalo así. Es como intentar cocinar sin saber nada de cocina y terminar convencido de que podrías abrir un restaurante, o leer un par de artículos sobre medicina en Internet y creer que podrías diagnosticar mejor que un doctor. Como Sócrates sabiamente escribió, solo sé que no sé nada. El verdadero experto reconoce los límites de su conocimiento. El físico y premio Nobel Richard Feynman decía: es mucho más interesante vivir sin saber que aferrarse a respuestas que podrían estar equivocadas. Esta humildad intelectual es una característica de la verdadera experiencia, muy diferente de la sobreconfianza típica de los novatos. Reconocer nuestra propia ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento y la mejora personal. Solo al pasar de la incompetencia inconsciente a ser conscientes de lo que no sabemos, podemos comenzar a aprender de verdad y progresar. El efecto Dunning-Kruger no es un insulto, ni una etiqueta que ponemos a los demás. Es un espejo. Nos recuerda que todos, en diferentes áreas, tenemos puntos ciegos. Y la única forma de escapar de esa trampa es la humildad.
reconocer que siempre hay algo más por aprender. Hasta ahora hemos visto qué es el efecto Dunning-Kruger y cómo fue descubierto. Pero la parte más fascinante es cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. En el trabajo, por ejemplo, todos conocemos al colega que cree tener la solución perfecta para todo, y siempre parece más seguro que el jefe. Un estudio encontró que el 95% de los gerentes creían estar en el 50% superior de su grupo de pares. Estadísticamente imposible. En la medicina, esto puede ser peligroso. Los estudiantes de medicina menos habilidosos a menudo sobrevaloran sus competencias clínicas. Un médico demasiado confiado podría no consultar referencias o buscar segundas opiniones, y eso puede afectar la vida de un paciente. En la política también ocurre. Algunas de las voces más seguras sobre temas complejos son, curiosamente, las que menos entienden. Alguien con conocimientos rudimentarios de economía o ciencia climática puede hablar con absoluta certeza, mientras los expertos matizan cada frase. Y la cultura también influye. En Occidente, especialmente en Estados Unidos, se valora la confianza y la autopromoción. Los niños crecen creyendo que pueden lograrlo todo, lo que puede amplificar la sobreestimación de habilidades y favorece la amplificación del efecto, al alentar la autoevaluación positiva independientemente del rendimiento objetivo. Por el contrario, en muchos países del este asiático, la humildad y la autocrítica son enseñadas desde pequeños. Allí, los estudiantes tienden a calificarse por debajo del promedio, y eso puede mitigar el efecto. Aunque el efecto Dunning-Kruger muestra los riesgos de la sobreconfianza, la confianza en sí misma no es negativa. De hecho, tener un nivel adecuado de autoconfianza es clave para mantener la motivación, la perseverancia y alcanzar metas ante las primeras decepciones. Como Confucio dijo sabiamente, el verdadero conocimiento consiste en comprender hasta dónde llega nuestra propia ignorancia. La confianza se convierte en un problema cuando hay una diferencia abismal con nuestra verdadera habilidad. Esta falta de alineación puede causar errores en la toma de decisiones, bloquear el aprendizaje y generar conflictos con los demás. Por el contrario, una confianza adecuada, basada en una autoevaluación realista, es muy valiosa y puede impulsar nuestro éxito. El reto no es eliminar la confianza, sino aprender a cultivarla de acuerdo con nuestra verdadera habilidad. Los psicólogos llaman a esto humildad epistémica, combinada con autoeficacia. Reconocer tanto lo que somos capaces de hacer como nuestras limitaciones. Quizá lo más difícil del efecto Dunning-Kruger es verlo en nosotros mismos. Por su naturaleza, este sesgo nos ciega ante nuestra propia incompetencia, creando un punto ciego que dificulta la autoconciencia. El primer paso para romper este ciclo es aceptar que todos somos vulnerables a él. Nadie, por más inteligente o educado que sea, está exento de sobreestimar sus habilidades en áreas donde carece de experiencia. Como señaló el historiador Robert Burton, la sensación de saber no es una guía confiable para determinar si realmente sabes algo. Lo fascinante es que ninguna cultura está completamente libre del efecto. El núcleo del Dunning-Kruger es universal. No sabemos lo que no sabemos, pero la forma en que se manifiesta y cuánto impacto tiene puede variar según la educación, valores y normas sociales. Así que la próxima vez que veas a alguien muy seguro de algo que apenas entiende, recuerda, todos caemos en esta trampa alguna vez. La clave está en reconocerla, aprender de ella y mantener la curiosidad y la humildad. Ahora que entendemos qué es el efecto Dunning-Kruger y cómo se manifiesta, veamos sus consecuencias. No es solo un fenómeno curioso. Puede tener impactos reales, tanto a nivel personal como social. En el trabajo, un exceso de confianza sin la habilidad correspondiente puede causar conflictos, errores y estancamiento profesional. Aquellos que creen saberlo todo a menudo ignoran la retroalimentación, lo que limita su crecimiento y puede afectar a todo el equipo. En la medicina, el efecto puede ser incluso peligroso. Estudiantes o médicos con confianza excesiva pueden pasar por alto protocolos, ignorar segundas opiniones o tomar decisiones arriesgadas. Un estudio mostró que los doctores más seguros sobre sus diagnósticos no eran más precisos que sus colegas, pero eran menos propensos a buscar ayuda. En política, el efecto Dunning-Kruger también deja huella. Personas con conocimiento limitado pueden hablar con certeza sobre temas complejos, desde nutrición, economía hasta ciencia climática. Mientras tanto, los expertos reconocen la incertidumbre y los matices, pero sus voces a veces parecen menos seguras para el público. En la era digital, el efecto se ha amplificado. Internet permite que cualquiera con conocimientos superficiales tenga una plataforma enorme para volcar sus sabios comentarios.
Las redes sociales recompensan la confianza y la certeza, no la precisión ni el matiz. El resultado, la ilusión de competencia, se propaga rápidamente. Esta combinación de confianza exagerada y falta de autocrítica puede tener efectos colectivos. Influencia en elecciones, mala toma de decisiones en organizaciones, resistencia a la orientación experta en salud y educación. Es un riesgo social además de individual. Pero no todo está perdido. Comprender el efecto Dunning-Kruger nos da una ventaja poderosa. Podemos aprender a reconocer nuestros puntos ciegos, a pedir retroalimentación y a mantener la curiosidad y la humildad. La confianza sin fundamento es peligrosa, pero la autoconciencia combinada con la práctica constante puede transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Hemos visto qué es el efecto Dunning-Kruger, cómo se manifiesta y cuáles son sus riesgos. Ahora viene la parte más importante: cómo superarlo. Sí, incluso tú e incluso yo podemos caer en esta trampa, pero hay estrategias para evitarlo. El primer paso es aceptar la vulnerabilidad. Todos somos susceptibles a este sesgo. Nadie está completamente a salvo. Aceptar que podemos equivocarnos nos prepara para aprender de verdad. Segundo, busca retroalimentación externa. Preguntar a expertos o a personas de confianza nos da la perspectiva que nuestra autoevaluación no puede. No es fácil escuchar críticas, pero es esencial para calibrar nuestra confianza. Tercero, practica de manera deliberada. Identifica tus debilidades y trabaja específicamente en ellas. La práctica sin retroalimentación puede reforzar la ilusión de competencia, así que asegúrate de medir tu progreso. Cuarto, cultiva la conciencia metacognitiva. Piensa sobre tu pensamiento. Pregúntate, ¿estoy seguro de esto? ¿Qué evidencia tengo? Reflexionar regularmente sobre nuestros conocimientos y límites fortalece la humildad intelectual. Quinto, aprende a decir no sé. Sí, es difícil. La sociedad premia respuestas rápidas y seguras, pero admitir que no sabemos algo es un signo de inteligencia, no debilidad. Finalmente, combina la humildad epistémica con la autoeficacia. Confía en tu capacidad para aprender y mejorar, pero siempre con una evaluación realista de tus habilidades. Como dijo Albert Bandura, las personas que tienen sentido de autoeficacia se recuperan de los fracasos y abordan los problemas pensando cómo resolverlos, no preocupándose por lo que puede salir mal. Si este viaje te hizo dudar de alguna certeza, enhorabuena. Dudar bien es pensar mejor. Comparte este vídeo con alguien que quieres y con quien te gusta debatir. No para ganar la discusión, sino para cuidarse de las trampas mentales que todos, sin excepción, llevamos de serie. Y cuéntame en los comentarios qué herramienta vas a probar primero. Tu experiencia puede ayudar a otros a calibrar la suya. Si esto te sirvió para orientarte en el Laberintum, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Y recuerda, la mente ama los atajos, pero tu vida merece la ruta completa.